El silencio es la respuesta a muchas preguntas. Marco Aurelio. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, aprender a callar es un acto de coraje. ¿Te ha pasado que alguien te provoca y tú caes en la trampa de responder, o que dices algo en medio del enojo, solo para arrepentirte después? ¿Has sentido que por hablar demasiado pronto perdiste más de lo que ganaste? Lo entiendo. Todos hemos estado ahí. Pero lo que pocos saben es que en esos momentos el silencio no te debilita, te protege. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Callar no es rendirse, es conservar tu poder. Es dominarte a ti mismo antes de intentar dominar cualquier situación. En este video vas a descubrir 15 momentos cruciales donde el silencio es tu mejor aliado. No se trata solo de hablar menos, sino de vivir con más sabiduría, más templanza y mucha más paz interior. Si te quedas, verás cómo el silencio puede salvarte de conflictos, evitarte arrepentimientos y transformarte poco a poco en la persona fuerte, serena y respetada que estás destinado a ser. Porque a veces quien calla no se esconde, se eleva. Cuando estás a punto de estallar de ira, cuando la sangre sube a la cabeza, el pecho se agita y las palabras quieren salir disparadas como flechas, hay un instante casi imperceptible que puede definir el curso de todo lo que venga después. Es ese segundo exacto en el que sentimos que ya no aguantamos más y que si no decimos lo que sentimos explotamos. Pero justo ahí, en ese punto de máxima tensión, es donde el estoicismo nos susurra una alternativa poderosa: calla, respira, espera. Porque lo que estás a punto de decir, si lo haces en el calor del momento, no solo puede herir a quien tienes enfrente, sino que también puede dañar algo más valioso: tu propia paz interior. Todos lo hemos vivido. Discusiones que comenzaron por un detalle sin importancia y terminaron por abrir heridas que duraron años. Palabras dichas con furia que, aunque luego pidamos perdón, no se pueden deshacer. Y si te dijera que muchas de esas consecuencias se habrían evitado simplemente con un momento de silencio. Marco Aurelio lo expresó con una claridad brutal: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. Es decir, si alguien pierde el control, tú lo mantienes. Si alguien te grita, tú callas. Porque el verdadero poder no está en imponer tu opinión, sino en demostrarte a ti mismo que no eres esclavo de tus impulsos. La ira, desde la visión estoica, no es algo que debamos reprimir ni avergonzarnos de sentir. Es una emoción natural humana. Lo que sí debemos hacer es aprender a observarla sin dejarnos arrastrar. Séneca, otro gran sabio estoico, decía que la ira es momentánea locura. Y como toda locura hay que contenerla con razón, con práctica, con presencia. Aquí no se trata de convertirte en una estatua sin emociones, sino en alguien que decide cuándo hablar y cuándo callar para proteger lo que más cuesta: recuperar la calma. En la práctica, una de las herramientas más efectivas es la respiración consciente. Cuando sientas que la ira se acerca como una ola, detente. Lleva la atención a tu cuerpo. Siente cómo tu pecho se tensa, cómo tus manos se cierran, cómo tu mandíbula se aprieta. Observa sin juzgar. Inhala profundamente por la nariz y exhala lento por la boca. Hazlo 3 veces. Solo eso. No imaginas cuántas tormentas internas se disuelven con una simple pausa. Otra técnica poderosa es retrasar la respuesta. No te apresures a contestar. Di para ti mismo: hablaré más tarde, no ahora. Esta postergación voluntaria no es evasión, es protección. Es darte la oportunidad de pensar desde la serenidad, no desde la furia. Incluso puedes contar mentalmente hasta 10 antes de abrir la boca. Puede sonar simple, pero funciona, porque cada número que cuentas es un paso que te aleja de una palabra de la que te puedas arrepentir. Recuerda un momento en tu vida donde perdiste el control por ira, tal vez con un ser querido en el trabajo o contigo mismo. Ahora imagina que en ese instante, en lugar de gritar, respiraste, en lugar de acusar, esperaste, en lugar de herir, decidiste guardar silencio. ¿Qué habría cambiado? Los estoicos sabían que quien domina su lengua domina su destino.
Callar en medio de la ira no significa tragarse el dolor. Significa posponer la reacción inmediata para elegir una respuesta más sabia. Significa que tu mente está al mando, no tus emociones. Significa que no necesitas demostrar nada, porque tu poder está en tu autodominio. Y sí, el silencio también habla. Habla de madurez, de fuerza interior, de respeto por ti mismo y por los demás. El silencio dice: puedo destruirte con mis palabras, pero elijo no hacerlo porque me respeto lo suficiente como para no caer tan bajo. Eso es fortaleza. Eso es libertad. Además, esta práctica no solo impacta tus relaciones externas, sino tu mundo interior. Las personas que aprenden a gestionar su ira desde el silencio tienen menos estrés, duermen mejor, sufren menos remordimientos, viven más ligeros, más en paz. Y esto conecta con uno de los principios más poderosos del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros te dicen, ni cómo te tratan, ni qué injusticias cometen contra ti. Pero siempre puedes controlar cómo respondes. Siempre. Tu reacción es tuya. Y cuando eliges el silencio no te estás rindiendo, te estás reafirmando. También puedes relacionar esta lección con la práctica del premeditatio malorum, o la anticipación del mal. Imagina que antes de una reunión importante, de una conversación difícil, te preparas mentalmente para la posibilidad de ser provocado. Ensayas tu respuesta interior: respiro, callo, observo. Esta preparación te da ventaja. No te toma por sorpresa. No reaccionas desde la emoción, sino desde la intención. Y aquí viene la sorpresa: muchas veces cuando tú eliges callar, el otro también baja la voz, porque el silencio desarma. El silencio interrumpe la cadena de agresión. Es como apagar el fuego quitando el oxígeno. A veces quien se enoja contigo no espera tu silencio sino tu contraataque. Pero tú, al no dárselo, rompes el patrón. Cambias el guión. Eso es estrategia emocional. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de estallar, hazte un favor. Respira. No digas nada aún. Cuenta hasta 10. Observa la tormenta pasar. Y luego decide si lo que ibas a decir sigue siendo tan urgente. Probablemente no lo sea. Y si aún lo es, tendrás más claridad para decirlo con firmeza, pero sin violencia. Ahora dime, ¿cuántas veces habrías deseado haber guardado silencio? ¿Cuántas relaciones se habrían salvado? ¿Cuántas noches sin culpa habrías ganado si tan solo hubieras respirado antes de hablar? Piensa en eso, porque en la próxima parte hablaremos de otro tipo de fuego, el de la injusticia, y ahí el silencio también tiene mucho que enseñarte. Cuando recibes una crítica injusta, a veces lo que más nos hiere no es la crítica, sino lo inesperado de quien la lanza. Una mirada acusadora, una frase cargada de juicio, un comentario que parece más una sentencia que una opinión. Y lo peor es que llega cuando menos lo esperas, de alguien cercano, en un momento de debilidad, o justo cuando sentías que estabas haciendo lo correcto. Recibir una crítica injusta no solo duele, confunde, te hace cuestionar tu valor, tus intenciones, incluso tu camino. Pero aquí es donde el estoicismo se convierte en un faro en medio de esa tormenta emocional. Porque no se trata de silenciar al otro, sino de silenciar la necesidad de defenderse. Epicteto lo resumió con sabiduría: si supieran lo demás tendrían más que decir. Y con eso nos recordó que muchas veces las personas solo ven una parte de nosotros y juzgan como si lo supieran todo. La crítica, cuando es injusta, puede parecer una agresión directa, pero el estoico no reacciona desde el ego. Escucha, observa, y luego decide qué hacer con eso. Porque no toda crítica merece respuesta, pero toda crítica puede enseñarnos algo, aún la más injusta. Lo primero que debemos comprender es que la crítica no habla solo del que la recibe, sino también del que la emite. Quien critica injustamente a menudo proyecta sus propios miedos, frustraciones o inseguridades. No es personal, es humano. El estoicismo nos invita a practicar la escucha reflexiva, no defensiva. Escuchar no para responder, sino para entender.
no para justificarte, sino para descubrir si hay en medio de ese juicio una oportunidad de mejora, y si no la hay, soltarla, sin rencor, sin necesidad de convencer a nadie. En la práctica eso significa que ante una crítica que te sacude, en lugar de defenderte al instante o reaccionar con rabia, puedes detenerte y preguntarte: ¿qué me está enseñando esto sobre mí? ¿Qué parte de lo que dijeron resuena incluso si fue dicho de forma cruel o equivocada? ¿Y qué parte pertenece al otro, no a mí? Esta pausa consciente transforma el ataque en reflexión. Y esa es una forma de poder interior. Pensemos en un ejemplo. Imagina a Clara, una mujer que durante años ha trabajado con integridad y dedicación en su empresa. Un día, en una reunión, un colega la acusa de querer sobresalir a costa de los demás. La acusación es injusta. Clara podría alzar la voz, defenderse, explicar todo lo que ha hecho con esfuerzo, pero respira y calla, no por miedo, sino porque sabe que quien necesita gritar para ser escuchado muchas veces lo hace desde su propia inseguridad. Esa noche Clara escribe en su diario: ¿qué me molestó tanto? ¿Fue la injusticia o la sensación de no ser vista? Y en esa pregunta empieza a encontrar su respuesta. La práctica estoica no te pide que aceptes todo pasivamente, sino que respondas desde tu centro, desde la calma. Puedes escribir tus pensamientos antes de hablar. Puedes conversar más adelante si decides que vale la pena, pero no desde la reacción, sino desde la intención. Y ahí está la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir con dignidad. Aplicar este principio en la vida cotidiana no es fácil, pero es liberador. La próxima vez que alguien te critique sin razón, no respondas enseguida. Tómate el tiempo de escribir lo que sentiste. Reflexiona: ¿qué parte de mí se sintió atacada? ¿Estoy buscando aprobación donde no la necesito? Luego decide si hay algo que ajustar o simplemente dejar ir. Recuerda que no necesitas corregir todas las versiones que otros tienen sobre ti. Solo necesitas ser fiel a la verdad que tú conoces. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan, dicen o interpretan, pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes elegir no dejar que esa crítica se instale en tu mente como una verdad. Puedes elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar como nubes. Y si además integras la práctica del amor fati, incluso la crítica más dura puede verse como parte del camino que necesitas recorrer para fortalecer tu carácter. Aceptar la crítica injusta no como un castigo, sino como una prueba, como una oportunidad de practicar lo que predicas: paciencia, humildad, claridad interior. Ahora bien, aquí viene una idea que podría sorprenderte. A veces quien más nos critica nos envidia, no por lo que tenemos, sino por lo que representamos, por la serenidad que mostramos, por no reaccionar como se espera. Y ese tipo de crítica, aunque injusta, confirma algo importante: estás haciendo algo que incomoda a quienes viven desde la reactividad. Estás saliendo del molde. Estás creciendo. Entonces, en lugar de preguntar ¿por qué me dijo eso?, tal vez debas preguntarte: ¿qué parte de mi crecimiento provocó esa incomodidad en el otro? Porque sí, crecer también incomoda, y a veces duele, pero vale la pena. Ahora te pregunto a ti: ¿qué haces cuando alguien te critica sin razón? ¿Te defiendes de inmediato o das un paso atrás para observar? Podrías hoy comprometerte contigo mismo a no responder una crítica hasta haberla reflexionado al menos por 10 minutos, porque en el siguiente punto hablaremos de otro tipo de agresión silenciosa: los rumores. Y ahí el silencio no solo protege, también revela quién realmente eres. Cuando alguien quiere provocarte intencionalmente, hay personas que no buscan conversar, solo buscan detonarte. Lo hacen con un gesto, una frase ambigua, una burla disfrazada de broma. Te conocen lo suficiente como para saber dónde tocar y esperan verte reaccionar. Pero si te fijas bien, verás que no les interesa tener la razón, les interesa que la pierdas tú. Y cuando lo logran, sonríen, porque su poder no está en lo que dicen, sino en lo que tú les permites provocar. Por eso en el estoicismo, aprender a guardar silencio frente a la provocación
no es un gesto de debilidad, sino de absoluta maestría interior, como levantar un escudo invisible y no dejar que ninguna flecha te atraviese. Epicteto decía, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Y cuando alguien intenta provocarte, lo que realmente te lastima no es su comentario, sino lo que tú haces con él en tu interior. El provocador necesita que reacciones, necesita tu energía, necesita tu atención, porque sin tu respuesta se desinfla, pierde su poder. Y eso es lo que el estoico comprende, que no tiene sentido combatir con quien busca guerra si tú estás en paz contigo mismo. El silencio en esos momentos se vuelve una declaración de soberanía emocional. La técnica del testigo interior puede ayudarte profundamente en estas situaciones. Consiste en imaginar que eres un observador de ti mismo, como si te vieras desde afuera. ¿Qué ves? ¿A alguien que se deja arrastrar por el impulso o a alguien que se sostiene firme en su centro? Esta separación entre tú y tu reacción crea un espacio, y en ese espacio aparece la libertad. Porque lo contrario de reaccionar es elegir, y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma completamente la situación. Imagina esto. Estás en una comida familiar y alguien hace un comentario pasivo-agresivo sobre tu vida, tu edad, tus decisiones. Todos miran para ver cómo responderás. Hay un silencio, y tú también lo eliges. No porque no tengas respuesta, sino porque sabes que el que calla desde la conciencia desconcierta. Porque esperaban ruido, y les diste presencia. Porque el silencio, cuando nace del autocontrol, tiene un peso que desarma al que busca confrontación. Musonio Rufo, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que no debemos dejarnos arrastrar por la emoción del momento, porque eso nos vuelve vulnerables. Decía que quien domina sus palabras, domina su entorno. Y tenía razón. En un mundo donde todos parecen querer tener la última palabra, callar se vuelve revolucionario. Es una muestra de carácter, de dignidad, de sabiduría. Esta práctica no solo mejora tus relaciones, también fortalece tu autoestima, porque cuando eliges no reaccionar ante una provocación, le estás diciendo a tu mente, yo tengo el control, no el otro, no la situación, no el impulso, tú. Y esa certeza no se compra, se entrena. Una forma sencilla de empezar a practicar esto es con una regla de oro. Ante cada provocación cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder. Solo 3 segundos. Pero en esos 3 segundos respiras, observas, decides. Y muchas veces lo que ibas a decir ya no te parece tan importante, porque te das cuenta de que la respuesta no es necesaria para validar tu valor, porque tu paz no depende de demostrar nada. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar que alguien intente provocarte, pero sí puedes controlar tu respuesta, y ahí está tu libertad. También se vincula con el amor fati, el amor al destino. Si alguien aparece en tu vida solo para provocarte, quizás está ahí para ayudarte a crecer en paciencia, en autodominio, en claridad. Y aquí viene la sorpresa: muchas veces la mejor respuesta no es el silencio puro, es una sonrisa tranquila, una mirada serena, un entiendo sin ironía, porque a veces cuando el otro esperaba fuego, le ofreces calma, y esa calma no solo te protege, lo confronta con su propio desorden. Entonces, la próxima vez que alguien busque provocarte intencionalmente, pregúntate, ¿realmente necesito entrar en este juego? ¿O puedo observar desde mi centro y decidir no jugar? Puedo ver la escena desde arriba, como enseñaba Marco Aurelio, y recordar lo insignificante que será esto dentro de una semana, un mes, un año. Y ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te provocó y tú reaccionaste como ellos querían? ¿Y qué habría pasado si hubieras elegido el silencio, la pausa o simplemente no responder? ¿Qué habrías protegido en ti? Porque en el siguiente punto hablaremos de algo más sutil pero igual de destructivo: los rumores. Y ahí también el silencio puede ser tu mejor defensa o tu mayor liberación.
en discusiones acaloradas. En medio de una discusión acalorada, cuando las voces suben, las emociones hierven y cada palabra se convierte en un proyectil cargado de resentimiento, lo último que uno piensa es en callar. En esos momentos, todo el cuerpo te pide defenderte, imponerte, hacerte oír. Pero justo ahí, en el punto más álgido del conflicto, hay una oportunidad de oro que la mayoría deja escapar: la pausa. No para rendirse, sino para recuperar el control. Porque en una discusión quien habla más fuerte no es quien tiene la razón, sino quien más ha perdido el equilibrio. Y el estoico ante ese fuego no echa más leña. Observa, respira, y si hace falta elige el silencio, no como muro, sino como puente. El silencio, cuando se elige con intención, no crea distancia, crea espacio. Espacio para que las emociones bajen, para que las palabras no hieran más de lo necesario, para que el respeto no se pierda del todo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no lo decía con estas palabras, pero lo practicaba en su vida: usar el silencio como escudo y como brújula, porque el silencio desactiva el conflicto y la palabra impulsiva lo enciende. Es un principio que parece sencillo, pero que cambia completamente la dinámica de cualquier enfrentamiento. La técnica de la pausa estratégica puede transformar una discusión en una conversación constructiva. No se trata de quedarse callado con los brazos cruzados mientras se acumula el rencor. No, se trata de hacer una pausa real, una respiración consciente, una mirada serena, necesito un momento para pensar. Esa pequeña distancia emocional tiene el poder de enfriar lo que estaba a punto de estallar. Y a veces, después de esa pausa, ni siquiera hace falta volver al tema, porque lo urgente ya no lo parece tanto. Recordemos un ejemplo que, aunque sencillo, es revelador. Imagina a dos amigos de toda la vida, Andrés y Miguel. Un día discuten fuertemente por una situación que se malinterpretó. Miguel grita. Andrés, que siente una punzada de dolor y rabia, está a punto de responder con algo que sabe que herirá. Pero en lugar de eso baja la mirada, respira y dice: no quiero hablar así contigo. Me importa demasiado esta amistad para dañarla con palabras dichas en caliente. Ese silencio posterior fue incómodo, sí, pero también fue revelador, porque no hizo falta seguir atacando, porque la pausa de Andrés fue más elocuente que cualquier argumento. Séneca decía que no hay mayor prueba de sabiduría que saber callar en el momento preciso, no por cobardía, sino por prudencia. El estoico no evita los conflictos, pero tampoco los alimenta. Sabe que una palabra dicha sin filtro puede abrir heridas que toman años en sanar, y que una pausa a tiempo puede salvar relaciones, reputaciones y la paz mental de ambos lados. Aplicar esta sabiduría en la vida diaria comienza con pequeños gestos. La próxima vez que sientas que estás entrando en una discusión acalorada, haz un alto interno. Pregúntate: ¿estoy buscando solución o simplemente quiero tener la razón? Si la respuesta es lo segundo, guarda silencio, no para ignorar al otro, sino para reconectarte contigo. Esa pausa puede ser tan breve como una respiración profunda, o tan larga como unas horas para dejar que todo se asiente. Luego, si decides hablar, lo harás desde la claridad, no desde la herida. Este principio se entrelaza de forma natural con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo el otro reacciona, ni su tono, ni sus palabras, pero sí puedes controlar tu propio estado mental, tu ritmo, tu decisión de participar o de dar un paso atrás sin perder la dignidad. También se conecta con el premeditatio malorum. Saber que en algún momento alguien te enfrentará, te provocará o te malinterpretará, y prepararte para ello, no para atacar, sino para resistir con entereza. Aquí viene una revelación que puede parecer contraintuitiva. Muchas discusiones no se resuelven hablando más, sino hablando menos. Porque cuando dos personas están alteradas no se escuchan, solo se repelen. El silencio entonces actúa como regulador emocional. No bloquea el diálogo, lo prepara. Y si te preguntas si esto puede aplicarse en conflictos serios, la respuesta es sí, pero requiere práctica, humildad
y una comprensión profunda de tu propósito. ¿Quieres ganar la discusión o sanar la relación? ¿Quieres tener la última palabra o la paz interior? Así que ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces dijiste algo en medio de una discusión que aún hoy lamentas? ¿Y cuántas veces te habría bastado un momento de silencio para evitar días, meses o años de distancia? En la siguiente parte hablaremos de algo aún más silencioso, pero igual de peligroso: los rumores. Y cómo la respuesta más fuerte muchas veces es no responder en absoluto. El silencio como declaración de verdad ante rumores y chismes. Cuando alguien empieza a hablar a tus espaldas, lo primero que se activa no es la razón, sino la herida. Esa punzada en el pecho, esa mezcla de impotencia, indignación y deseo de limpiar tu nombre cuanto antes. Queremos explicarnos, defendernos, confrontar. Pero en el estoicismo la respuesta más sabia ante los rumores no es hablar más, sino hablar menos, o en muchos casos no hablar en absoluto, porque no todo merece respuesta, porque no todo el que acusa busca la verdad. Y como decía Séneca con serenidad rotunda, no todo merece respuesta. Ante los rumores y chismes, la primera reacción suele ser emocional. Es natural, nos sentimos injustamente atacados, juzgados sin derecho, malinterpretados. Pero ahí es donde el silencio estoico se revela como una forma superior de defensa. No se trata de resignarse ni de esconderse, se trata de mantener la dignidad desde el autocontrol. Cuando tú no entras en el juego de quien murmura, le dejas sin escenario. Y cuando no respondes con el mismo tono, demuestras que tu valor no se define por lo que otros dicen, sino por cómo eliges actuar. En estos momentos, el silencio es un escudo y también un espejo, porque quien habla de ti, habla más de sí mismo. Habla de sus inseguridades, de sus envidias, de su necesidad de sentirse superior, señalando tus errores o inventando defectos. El estoico no ignora que estas cosas duelen, pero elige qué le atraviesa y elige qué merece su energía. Un rumor, una conversación de pasillo, un comentario con veneno disfrazado de broma. No, eso no tiene el poder de quitarle la paz, salvo que él se lo conceda. Aplicar este principio en la vida real requiere templanza. La próxima vez que escuches que alguien ha hablado mal de ti, detente. No reacciones de inmediato. No corras a justificarte ni a contraatacar. Respira. Pregúntate, ¿esto define quién soy? ¿O solo muestra hasta dónde llega el otro? Luego decide desde la serenidad. A veces basta con cambiar de conversación, con no alimentar el fuego. Otras veces lo más sabio es poner distancia, pero sin drama, sin confrontación teatral, solo firmeza tranquila. Eso es autoridad interior. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo mejor. Imagina que en tu entorno laboral comienza a circular el rumor de que no estás cumpliendo tus funciones. No hay pruebas, solo comentarios. Otros empiezan a mirarte con duda. La tentación de defenderte es enorme. Pero en lugar de ir de escritorio en escritorio explicándote, eliges otra vía. Mantienes tu rutina. Sigues dando lo mejor de ti. Hablas solo lo necesario. Y cuando alguien te insinúa algo, simplemente respondes: prefiero demostrar con hechos. Y luego, sigues. Al poco tiempo tu coherencia silencia las voces. Tu constancia desmonta los argumentos. Y tu serenidad impone respeto. Esta actitud está profundamente conectada con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar cómo lo recibes. También se enlaza con el concepto de ataraxia, esa calma estoica frente al ruido exterior. Cuando alguien habla mal de ti, no está hablando con la verdad, está hablando con su versión. ¿Por qué permitir que eso perturbe tu centro? Una verdad incómoda. Y aquí está el elemento sorpresa, es que muchas veces cuando te defiendes demasiado, das validez al rumor, le das oxígeno, lo haces crecer, pero cuando guardas silencio y actúas con coherencia, la mentira se disuelve en su propia falta de sustancia, porque el tiempo tiene una virtud que el escándalo nunca entenderá: la claridad. Entonces,
¿Cómo puedes comenzar a aplicar esto hoy mismo? Hazte este compromiso cuando escuches un chisme que te involucra, no reacciones. Reflexiona. Decide si realmente necesitas intervenir o si es más valioso mantener la calma. Si alguien te lo menciona directamente, puedes responder con una frase sencilla: estoy en paz con lo que soy. Y después, sigue con tu día, sin necesidad de convencer a nadie, porque quien quiere entender no necesita explicaciones, y quien solo busca hablar no merece tu energía. Esta práctica también está alineada con amor fati, el amor al destino. Incluso los rumores forman parte del camino. Nos prueban, nos fortalecen, nos invitan a elegir entre reaccionar como todos o responder como un sabio. Y tú, si estás aquí, ya has empezado a caminar ese camino. Ahora te invito a pensar en esto. ¿Cuántas veces has perdido la calma por defenderte de cosas que no merecían ni tu atención? ¿Y cuántas veces habría sido más digno simplemente seguir caminando en silencio? Si alguna vez sentiste esa paz profunda que llega cuando eliges no responder, sabrás de lo que hablamos aquí. En la próxima parte hablaremos de algo aún más difícil, pero profundamente liberador: cómo vivir en paz, incluso cuando no tienes toda la información. Porque el silencio también es una respuesta. Cuando el mundo espera que opines de todo, cuando no tienes suficiente información, cuando sientas la necesidad de opinar sobre algo que apenas conoces, detente un momento. Respira. Pregúntate: ¿cuánto sé realmente sobre esto? En una época donde todos parecen tener algo que decir, sobre todo aunque no sepan nada, elegir el silencio puede parecer extraño, pero precisamente por eso es más valioso que nunca. Hablar sin saber es abrir la puerta al error, a la injusticia, al juicio precipitado. Y el estoicismo, lejos de fomentar la opinión impulsiva, nos invita a cultivar la prudencia, a observar antes de opinar, a escuchar antes de hablar, a callar cuando el silencio aporta más claridad que 1000 palabras vacías. Sócrates, el maestro de los maestros, nos dejó una lección que debería estar escrita en cada conversación que tengamos. Solo sé que no sé nada. Y no lo dijo con resignación, sino con valentía. Reconocer que no sabes no es debilidad, es sabiduría, porque solo desde esa aceptación humilde nace la verdadera comprensión. El problema es que vivimos en un mundo que recompensa la rapidez de la respuesta, no la profundidad del análisis. Nos sentimos presionados a tener una opinión, a posicionarnos, a decir algo, lo que sea, para no parecer ignorantes. Pero el verdadero sabio no teme decir «no lo sé», porque no busca parecer inteligente, busca ser justo. Esta lección es especialmente útil cuando te enfrentas a conversaciones en las que se habla de otros, de situaciones complejas, de decisiones que no comprendes del todo. ¿Qué pasaría si en lugar de llenar el aire con suposiciones, eligiéramos el silencio activo, no un silencio cobarde, sino uno que observa, que reflexiona, que espera a tener más contexto? Ese tipo de silencio es una forma de respeto hacia ti mismo, hacia los demás y hacia la verdad. Imagina por un instante que un amigo te cuenta que ha visto a un conocido actuando de forma extraña en público. Te lo dice con tono de alarma, esperando que te unas a su juicio. En otro momento habrías reaccionado opinando, interpretando, sumando hipótesis. Pero esta vez no. Esta vez te limitas a escuchar y luego respondes: no tengo suficiente información como para emitir un juicio. Esa simple frase dicha con serenidad cambia el ritmo de la conversación, desactiva el impulso de criticar y obliga al otro a repensar sus propias conclusiones. Este principio se enlaza de forma poderosa con la suspensión del juicio propuesta por los estoicos y también por los escépticos antiguos. Ante lo incierto, mejor suspender la opinión, esperar, observar, y si luego decides hablar, hacerlo con base no con suposición. Esto también está ligado al principio de Dichotomy of Control. No puedes controlar la información que aún no tienes, pero sí puedes controlar tu impulso de hablar sin ella. En la práctica cotidiana, esta filosofía puede aplicarse con sencillez. Antes de comentar una noticia que apenas conoces,
Antes de reaccionar a un mensaje mal interpretado, antes de asumir intenciones ajenas, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir está basado en hechos o en mi interpretación? Si es lo segundo, elige el silencio. Y mientras callas, observa, aprende, toma notas mentales. La mayoría de los errores que cometemos en la comunicación surgen no por maldad, sino por hablar antes de saber. Un ejercicio útil que puedes comenzar hoy es en tu próxima conversación. Identifica al menos una situación en la que normalmente habrías opinado por inercia. Cuando la detectes, elige no decir nada. Simplemente escucha. Anota en tu mente qué sentiste al no intervenir. Te sorprenderá descubrir cuánta claridad se gana al callar. Porque en ese silencio tu mente se afina, tu atención se profundiza y tu sabiduría se cultiva. Lo más paradójico de todo es que al callar cuando no sabes poco a poco, sabrás más, porque estarás más presente, porque observarás mejor, porque tu mente no estará ocupada en defender una opinión, sino en descubrir una verdad. Y eso para el estoico no es un lujo, es una disciplina diaria, un acto de integridad. ¿Y tú? ¿Cuántas veces sentiste la presión de opinar sin tener los datos completos? ¿Cuántas veces al mirar atrás habrías preferido haber guardado silencio? Este es el momento de empezar a entrenar un nuevo hábito, el de no hablar por hablar, el de sostener un silencio firme, lúcido, lleno de intención. Y así, cuando decidas hablar, tus palabras tendrán un peso distinto, porque no serán un reflejo de prisa, sino de profundidad. En el próximo segmento hablaremos de cómo ese mismo silencio puede ser una forma de compasión, incluso en medio del conflicto, porque a veces lo más generoso que puedes ofrecer es no decir nada, frente a la jactancia ajena. Cuando alguien se jacta frente a ti, ya sea de sus logros, posesiones o conocimientos, hay una parte de tu ego que se siente incómoda, no por lo que el otro dice, sino por lo que en ti se activa. Esa pequeña voz interna que compara, que duda, que se siente menos o más. Y es en ese instante cuando el silencio se convierte en un espejo que refleja no la arrogancia del otro, sino tu relación con tu propio valor. El estoicismo no te pide que te conviertas en una estatua sin emociones. Te pide algo más difícil: que observes tu impulso de reaccionar, que no entres en el juego del ego ajeno, porque cada vez que lo haces, pierdes el tuyo. Por eso, ante la jactancia, el silencio no es resignación, es afirmación. Es la expresión más contundente de la modestia profunda, de esa que no necesita defenderse ni compararse. Musonio Rufo lo resumió con claridad: la modestia se expresa mejor sin palabras. ¿Y qué razón tenía? Porque cuando alguien presume su necesidad de hacerlo, ya dice más de su inseguridad que de su grandeza. Y cuando tú callas, te mantienes intacto. Ese silencio no es vacío, es lleno de significado. Es un gesto que transmite algo muy poderoso. No necesito impresionar a nadie para sentirme valioso. Y cuando eso se entiende, algo dentro de ti cambia. Dejas de mirar hacia afuera para validar tu mérito. Empiezas a nutrirlo desde adentro, porque el verdadero valor no se mide en comparaciones, sino en coherencia interna. Te valoras aunque nadie te aplauda. Te sientes digno, aunque no tengas un título que lo demuestre. Puedes caminar entre personas vanidosas sin sentirte menos y sin la necesidad de demostrar que eres más. Esto tiene implicaciones prácticas muy profundas. Por ejemplo, en un entorno laboral competitivo, es común encontrar personas que hablan constantemente de sus logros. Y tú puedes tener la tentación de igualarlos, de mostrar que tú también has hecho cosas importantes. Pero si lo haces por impulso, estás cediendo el control de tu autoestima al entorno. En cambio, si eliges callar, si decides no entrar en ese juego, estás cultivando algo mucho más valioso: la libertad de no tener que probar nada. Desde la perspectiva estoica, eso es independencia del ego, una forma de autodominio que se entrena como un músculo. Y ese entrenamiento comienza con pequeños actos cotidianos. No necesitas grandes escenarios.
Basta con identificar los momentos en los que sientes la necesidad de competir verbalmente y elegir conscientemente no hacerlo. Observar, escuchar, sonreír incluso, si hace falta, pero sin necesidad de añadir más palabras. Tu presencia tranquila ya será una respuesta. Y esto no significa que debas reprimirte o quedarte sin voz. Significa que eliges cuándo hablar y cuándo no es necesario. Que reconoces que tu valor no aumenta porque alguien lo reconozca ni disminuye porque otro lo ignore. Esa es la verdadera dignidad. Y cuando actúas desde ahí, algo curioso sucede. Quienes te rodean lo notan. No porque lo digas, sino porque se siente. La seguridad tranquila se contagia. El silencio sereno impone respeto. Y tú, sin buscarlo, te vuelves más creíble, más fuerte, más influyente. Este principio se conecta con otras enseñanzas estoicas fundamentales, como el amor fati, la aceptación de lo que es tal como es, y la dichotomy of control, que nos recuerda que lo que otros dicen, piensan o presumen no está bajo nuestro control, pero nuestra reacción sí. Y cada vez que eliges el silencio frente a la jactancia, estás practicando ese control interior. Estás fortaleciendo tu alma. ¿Y cómo puedes aplicarlo hoy mismo? Muy simple. La próxima vez que alguien se exalte hablando de sí mismo, respira. No interrumpas, no corrijas, no compitas, solo observa. Siéntate en el centro de ti mismo como si estuvieras anclado. Luego aléjate de esa conversación mental que quiere probarte algo. Y al final del día escribe: hoy elegí no compararme. Hoy elegí el silencio. Y así, sin palabras, estarás construyendo una de las formas más puras de poder, la que no necesita ser anunciada. En la siguiente sección exploraremos cómo ese poder silencioso también puede protegerte en momentos de injusticia. Cuando hablar parece una necesidad, pero callar puede ser una elección aún más sabia. En momentos de éxito y reconocimiento. Cuando la vida te sonríe, cuando el reconocimiento finalmente llega y los frutos de tu esfuerzo son visibles para todos, es fácil dejarse llevar por la euforia, por el aplauso, por la necesidad casi instintiva de compartirlo con el mundo. Es un momento dulce, sí, pero también un momento delicado, porque es en esos instantes de éxito cuando el ego se disfraza de celebración y, si no estás atento, puede secuestrar tu serenidad interior sin que te des cuenta. El estoicismo no niega el éxito ni lo rechaza, simplemente lo pone en su justo lugar. Como dijo Marco Aurelio, recibe sin orgullo, suelta sin apego. Una frase sencilla, pero profundamente liberadora. El éxito en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que importa es la relación que estableces con él. Lo usas como una excusa para inflar tu importancia o como una oportunidad para practicar la humildad. Lo conviertes en un pedestal o en un recordatorio de que todo es efímero. El silencio en estos momentos se vuelve un ancla que te devuelve a ti mismo, que te recuerda que tu valor no depende de la opinión pública ni de una medalla colgada en la pared, que lo que realmente importa es la coherencia con la que llegaste hasta allí. Haz la prueba. La próxima vez que logres algo importante, detente. Respira. No corras a publicarlo, no lo transformes en espectáculo. Solo haz una pausa silenciosa de gratitud. Agradece no a los que te aplauden, sino a tu disciplina. Agradece a tus dudas porque te enseñaron humildad. Agradece incluso a los obstáculos porque sin ellos no habría mérito. Esa gratitud silenciosa es una forma de sabiduría práctica, una manera de evitar que el éxito te saque del eje, porque cuando lo celebras en exceso te apegas, y cuando te apegas te haces vulnerable al próximo tropiezo. En el pensamiento estoico, la virtud no se mide por lo que obtienes, sino por cómo respondes a lo que obtienes. Un reconocimiento puede ser el punto de partida de la arrogancia o el terreno fértil de la verdadera humildad. Todo depende de tu actitud. Por eso callar en momentos de triunfo no es negar la alegría, es protegerla. Es dejar que madure por dentro sin la necesidad de validación externa. Es confiar en que lo que has hecho habla por ti y que no hace falta añadir más.
Este tipo de silencio no es pasividad, es presencia. Es la fuerza tranquila de quien no necesita gritar su valor porque lo vive en cada gesto y tiene una utilidad práctica inmediata. Por ejemplo, en un entorno profesional cuando te felicitan por un logro, puedes responder con sencillez. Puedes aceptar la felicitación sin alardear, sin convertirla en bandera. Puedes usar ese instante para dar crédito a los demás, a las circunstancias, incluso al azar. Porque en última instancia el éxito nunca es completamente tuyo. Siempre hay factores que escapan a tu control. Y reconocer eso te hace libre. Este principio se entrelaza con otras enseñanzas estoicas como la dichotomy of control. Porque no controlas cuánto reconocimiento recibes, pero sí controlas cómo lo manejas. También conecta con amor fati, la aceptación amorosa de todo lo que ocurre bueno o malo sin resistencia ni vanagloria. Y se sostiene sobre la humildad, esa virtud poco llamativa pero profundamente transformadora, que Séneca describía como la base de toda grandeza verdadera. En la práctica diaria puedes entrenar esta actitud con pequeños gestos. Cada vez que alguien te elogie, practica una pausa. No te apresures a multiplicar el reconocimiento, ni a atribuirte más del que corresponde. Solo respira y observa cómo se siente no responder con ego. Verás que el silencio, en lugar de restarte presencia, te da profundidad. Te hace más sólido, más centrado, más respetado. Y si quieres ir un paso más allá cada noche antes de dormir, pregúntate, ¿hoy he recibido algo con orgullo o con gratitud? Esa pequeña reflexión cotidiana te ayudará a refinar tu conciencia, porque la humildad no es algo que se declara, es algo que se cultiva, en silencio. A continuación exploraremos otro escenario donde el silencio se convierte en sabiduría, cuando el dolor toca tu puerta y las palabras ya no bastan. Cuando lo único que puedes hacer es sostener tu alma en calma. Cuando te piden revelar un secreto, me he arrepentido de hablar, nunca de callar. Esta frase de Zenón de Citio, fundador del estoicismo, encierra una verdad que con los años aprendemos a la fuerza. Porque si algo enseña la vida con sus vueltas, traiciones y lecciones a fuego lento, es que las palabras mal empleadas, incluso las que nacen del entusiasmo o la confianza, pueden volverse en tu contra. Pero el silencio jamás se convierte en enemigo. Es refugio, es escudo, es una muestra silenciosa de integridad. Cuando alguien te pide revelar un secreto que no te pertenece, no solo está poniendo a prueba tu discreción, está desnudando sin querer el nivel de conciencia con el que tú mismo vives la lealtad. Y no hablo de secretos comprometedores o pesados. A veces basta una confidencia liviana, un comentario privado, una emoción compartida entre susurros. Es allí donde la filosofía estoica invita a detenerse y recordar: no hables de lo que no te pertenece. No rompas un vínculo por el placer efímero de sentirte importante. Porque lo que dices en voz alta una vez liberado ya no te pertenece. Y muchas veces tampoco puedes controlar lo que genera. En cambio, cuando eliges callar, no lo haces por cobardía, lo haces por honor, por respeto, por madurez. Lo haces porque comprendes que no todo se dice, que no todo necesita ser expuesto, que la verdadera fortaleza está en saber guardar, y esa contención no se aprende en un día. Los estoicos sabían bien que la prudencia no es pasividad, es sabiduría en acción. Hablar es fácil, pero contener una verdad que no te corresponde, aun cuando podrías usarla a tu favor, requiere carácter. Y tú lo sabes, en ciertos momentos, alguien se te acerca y te pone a prueba, disfrazado de amigo, de familiar, de pareja, incluso de confidente, y te lanza esa frase inocente: dime, tú debes saber algo, cuéntamelo. En ese instante, más que el secreto del otro, lo que está en juego es el tipo de persona que tú decides ser. El silencio, cuando nace de la ética, no es vacío, es postura, es mensaje, es un modo elegante y firme de decir: confío más en mis valores que en tu curiosidad. Porque quien guarda el secreto ajeno, guarda también su propio valor.
Se protege del remordimiento, del chisme, del conflicto innecesario. Y si hay algo que el tiempo nos enseña, es que las personas pueden olvidar lo que les contaste, pero no olvidan que fuiste tú quien lo dijo. Aplicar este principio en la vida cotidiana no es complicado, solo requiere consciencia. Cuando te enfrentes a esa situación incómoda, cuando alguien quiera arrastrarte al terreno del rumor, de la crítica disfrazada de interés o del solo entre tú y yo, haz una pausa. Respira. Recuerda, el silencio no necesita explicación. Puedes cambiar de tema con amabilidad. Puedes responder con una sonrisa y decir, no me corresponde hablar de eso, sin justificarte, sin sentir culpa, porque en realidad acabas de hacer lo correcto. Y si alguna vez sientes la tentación de compartir algo que alguien te confió, repítete a ti mismo esta pregunta simple pero poderosa. ¿Me gustaría que lo hicieran conmigo? Si la respuesta es no, ya tienes tu camino claro. Este principio se conecta con el núcleo de otras enseñanzas estoicas, con la dichotomía of control, porque aunque no controlas lo que otros dicen, sí controlas lo que tú eliges revelar. Con amor fati, porque quizás el hecho de guardar silencio ante una presión externa también forma parte de tu destino formativo. Y con premeditatio malorum, porque anticipar las consecuencias de hablar de más es sabiduría práctica. Al final el silencio te convierte en guardián, no solo de secretos, sino de tu integridad. Y ese es un papel que en estos tiempos de ruido constante pocos están dispuestos a asumir. Pero tú sí puedes, porque la próxima vez que alguien te empuje a traicionar una confianza, recordarás las palabras de Zenón y decidirás lo que pocos deciden: el poder de callar cuando hablar sería más fácil. Y ahora, avancemos al siguiente momento donde el silencio se convierte en sabiduría, cuando la emoción aprieta, pero la respuesta impulsiva puede destruir. Una escena cotidiana que lo cambia todo. En medio del duelo o pérdida, hay momentos en la vida en los que las palabras no alcanzan, donde incluso el consuelo bien intencionado se siente como un eco lejano, incapaz de calmar lo que arde por dentro. En esos instantes, cuando el dolor es tan profundo que rompe la voz, el silencio se vuelve un refugio sagrado. Marco Aurelio no escribió un tratado sobre cómo superar el duelo, pero sí vivió muchas pérdidas: hijos, amigos, compañeros de lucha. Y sin embargo nunca dejó de escribir, de pensar, de aceptar. Él entendió que hay dolores que no se curan con explicaciones, sino con presencia. Y a veces la presencia más poderosa es el silencio que se queda contigo. El silencio no es vacío, es contención, es sostener la herida sin intentar taparla. Es permitir que el alma respire cuando todo parece haberse derrumbado. El estoicismo no nos pide que seamos de piedra ante la pérdida. Al contrario, nos invita a amar incluso aquello que duele. Amor fati, decía Nietzsche al retomar una de las ideas más radicales de los estoicos: no solo aceptar lo que sucede, sino abrazarlo como parte inseparable de la vida. Amar lo que duele, no porque lo entendamos, sino porque nos transforma. En medio del duelo no necesitas tener respuestas. No necesitas justificar tus lágrimas ni buscar frases que llenen el silencio incómodo de los demás. Necesitas escucharte, aceptar que ese silencio interno, por más denso que parezca, es el comienzo de la integración del dolor. Porque no se trata de olvidar, se trata de seguir adelante, con el recuerdo, no contra él. Una técnica que puede ayudarte es la práctica del silencio interior. Cuando todo afuera hace ruido, las preguntas, las culpas, los ¿por qué?, dedícate unos minutos al día a sentarte contigo mismo en quietud absoluta, no para escapar, sino para habitar lo que sientes sin juzgarlo, para permitirte llorar si es necesario, o simplemente cerrar los ojos y respirar. Este acto, aunque parezca simple, tiene un poder sanador profundo. Te reconecta con tu humanidad, con tu humildad ante el curso de la existencia y con tu capacidad de amar, incluso en la ausencia. Recuerda, el dolor no es señal de debilidad, es señal de que algo importó profundamente.
que fuiste capaz de amar, de vincularte, de construir algo que ahora duele al no estar. Y eso no debería reprimirse, sino honrarse. El silencio es una forma de honrar, de respetar lo vivido sin necesidad de convertirlo en discurso. ¿Y qué hacemos con todo ese amor que queda flotando en el aire? Lo convertimos en fuerza, en gratitud por lo compartido, en respeto por nuestra historia, en guía silenciosa para lo que sigue, porque aunque quien se fue no regrese, la forma en la que eliges recordar puede hacer que su presencia siga iluminando tu camino. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se detiene ante una pérdida, no busques llenar el silencio. Escúchalo, porque ahí, en ese espacio sin palabras, comienza la verdadera alquimia del alma. El punto en el que poco a poco el dolor no desaparece, pero se transforma. Y cuando sientas que estás listo, comparte este video con alguien que necesite entender que incluso en medio del duelo el silencio no es vacío. Es presencia, es fortaleza, es amor. Ante la ignorancia ajena, enseñar no siempre es hablar. Así lo recordaba Séneca cuando observaba la ignorancia de quienes hablaban sin saber. En un mundo donde todos parecen tener una opinión, una verdad, una respuesta para todo, ¿hasta qué punto es necesario corregir lo que está mal? Y cuando el silencio no solo es sabiduría, sino también compasión. Todos en algún momento nos hemos encontrado frente a alguien que opina con fuerza pero sin conocimiento, que juzga sin comprender, que asegura sin haber vivido. Y sentimos esa urgencia interna por responder, por corregir, por demostrar que están equivocados. Pero en ese impulso por tener razón, muchas veces perdemos la paz, el respeto y la oportunidad de practicar un estoicismo verdadero. El principio que hoy abordamos no es sencillo de aplicar, porque exige humildad para reconocer que no todas las batallas merecen ser libradas. Y sobre todo exige fuerza interior para resistir el impulso de hablar cuando el ego grita desde dentro. El silencio ante la ignorancia ajena no es sumisión, es selección. Es saber cuándo hablar suma y cuándo callar preserva. El estoico no busca imponerse en la conversación, busca elevarse en la reflexión. Y eso implica elegir el momento, el lugar y, sobre todo, la intención. Porque si tu intención no es construir, entonces el silencio es tu mejor respuesta. Marco Aurelio lo entendía bien. En sus meditaciones no corregía a los demás con violencia, sino con el ejemplo, y muchas veces con ausencia. A veces el mayor acto de sabiduría consiste en observar y no reaccionar. Dejar que el otro se descubra a sí mismo, que la ignorancia se revele sola sin la necesidad de que tú la señales. Y es que cuando corriges por impulso normalmente no educas, atacas. Y al hacerlo el otro no te escucha para comprender, sino para defenderse. Por eso una enseñanza profunda no nace de las palabras, sino del silencio que inspira preguntas. Cuando te retiras del debate estéril, dejas espacio para que el otro reflexione. Y a veces, solo a veces, eso despierta más conciencia que 1000 argumentos. Imagina esta escena: estás en una reunión y alguien lanza un comentario claramente errado. Sabes que podrías desmontarlo fácilmente, pero también sabes que esa persona no está lista para escuchar. Su tono, su postura, su necesidad de tener la última palabra, lo gritan todo. En ese instante decides quedarte en silencio, no por miedo, sino porque sabes que tu energía no necesita validarse allí, porque has elegido tus batallas con sabiduría. Eso es estoicismo aplicado, eso es autogobierno. No necesitas que el otro te entienda para estar en paz, no necesitas demostrar nada para sentirte firme. La verdadera fortaleza no está en lo que corriges, sino en lo que eliges no corregir. Ahora bien, esto no significa que debamos aceptar todo en silencio. Significa que debemos discernir. Hay momentos donde sí vale la pena hablar, cuando hacerlo puede transformar, construir, guiar. Pero esos momentos se eligen, no se reaccionan. Y el silencio muchas veces te da el tiempo necesario para saber cuál es cuál. Practica entonces el arte de observar antes de intervenir, de respirar antes de responder,
de sentir si tu impulso nace del ego o de la compasión. Porque si es lo primero, el silencio será tu victoria. Si es lo segundo, tus palabras serán bálsamo, no arma. Una forma sencilla de comenzar es la siguiente. La próxima vez que escuches algo incorrecto o ignorante, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Pregúntate, ¿esto necesita mi voz o mi presencia tranquila ya es suficiente? ¿Estoy corrigiendo por amor al otro o por necesidad de tener razón? Esa simple reflexión puede cambiar el curso de una conversación o evitar que te hundas en discusiones que no llevan a ningún lado. Y si decides no hablar, hazlo con dignidad, no con desprecio, con presencia serena, no con superioridad silenciosa. Porque el silencio estoico no es indiferente, es sabio. Es el tipo de silencio que no se impone pero que deja huella, que no busca atención pero enseña, que no reacciona, pero transforma. Este principio se conecta profundamente con otros pilares del estoicismo. La dicotomía del control, por ejemplo, nos recuerda que no podemos controlar lo que otros creen o dicen, pero sí cómo respondemos. Y en esa elección, el silencio puede ser tu escudo, tu libertad. También se relaciona con el amor fati, amar la realidad, tal como es incluso cuando está llena de opiniones erradas. Incluso cuando la ignorancia se disfraza de certeza. Porque amar lo que es no significa callar siempre, pero sí saber cuándo hablar desde el alma y no desde el ego. Y por supuesto, se vincula con la premeditatio malorum. Anticiparte a la posibilidad de cruzarte con opiniones necias para que no te tomen por sorpresa. Así, en lugar de reaccionar con molestia, lo haces con calma. Ya sabías que eso podía pasar y ya estabas preparado para callar sin que el silencio te doliera. A veces el mayor acto de coraje es no corregir. A veces el verdadero sabio es el que escucha y deja que el tiempo enseñe. Porque hay verdades que no se transmiten con palabras, sino con presencia. Y el silencio de alguien que ha trabajado su interior pesa más que el ruido de 1000 voces huecas. Por eso, cuando enfrentes la ignorancia ajena, no te sientas obligado a entrar en el ruido. Observa, escucha, evalúa. Y si sientes que el silencio es la respuesta más digna, quédate con él. Porque, como decía Zenón de Citío, me he arrepentido de hablar, nunca de callar. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has hablado por impulso y te arrepentiste? ¿Y cuántas veces el silencio te salvó de decir algo de lo que hoy te avergonzarías? Comparte tu experiencia y sigue aprendiendo a elegir la sabiduría del silencio en un mundo que grita. Cuando la emoción nubla la razón, hay momentos en la vida en los que todo se revuelve dentro de ti. La rabia arde, el miedo aprieta el pecho, la decepción retumba en el alma. En esos instantes parece que actuar rápido es lo más urgente, pero en realidad lo más sabio es no hacer nada, no decidir, no hablar, no responder, solo respirar y guardar silencio. Porque cuando la emoción nubla la razón, el silencio se convierte en el refugio más claro para el alma. Los estoicos entendían que el mayor peligro del ser humano no está en lo que siente, sino en lo que hace movido por lo que siente. Sentir ira, tristeza, miedo o frustración no nos convierte en débiles, pero dejarnos arrastrar por ellas sí nos puede convertir en esclavos. Es en esos momentos de tormenta interior donde la práctica de la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, se vuelve no solo útil, sino necesaria. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y cuando la emoción domina el juicio, ese juicio se deforma. Es entonces cuando decimos cosas que no queríamos decir, tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos o reaccionamos con una intensidad que no se justifica por los hechos, sino por el caos emocional no gestionado. Imagínalo por un momento. Te acaban de decir algo que sientes como una traición. Tu mente se acelera, tu respiración se agita. Quieres gritar, defenderte, lanzar esa verdad que según tú el otro merece escuchar.
Pero justo ahí, si aplicas el principio estoico, eliges otra cosa. Eliges callar. No porque seas débil, no porque no te importe, sino porque sabes que no estás en condiciones de actuar desde tu centro. Porque sabes que hablar desde la emoción desbordada no es expresar, es descargar. Y descargar sobre el otro solo transfiere dolor, no verdad. Practicar la ataraxia no significa no sentir, significa sentir, sin perderte en lo que sientes. Es permanecer en silencio durante esa tormenta interna, no como quien reprime, sino como quien contempla. Como quien se sienta al borde de un río caudaloso, sabiendo que no es momento de cruzar, sino de observar cómo pasa la corriente. Una técnica estoica simple y profundamente eficaz es la de los 5 minutos de silencio consciente antes de cualquier gran decisión o conversación cargada de emoción. Solo 5 minutos. 5 minutos de respirar profundo, de no actuar, de dejar que el ruido se asiente, porque cuando el alma se silencia, la claridad regresa. Marco Aurelio en sus meditaciones se repetía constantemente: no permitas que tu mente se llene de confusión. Sabía que una mente confundida es una mente vulnerable, y por eso se entrenaba cada día para regresar a su centro antes de actuar. No importa cuán grande sea el estímulo externo, lo que importa es tu capacidad de volver a ti. Esta práctica no es algo que se aprende en un día, es un entrenamiento constante. Pero cada vez que eliges el silencio ante la tormenta interna, estás fortaleciéndote. Estás desarrollando un músculo invisible pero poderoso. Uno que no reacciona al primer impulso, sino que espera, escucha y luego elige. Porque esa es la libertad estoica más grande, la libertad de no ser esclavo de tu emoción. Y aquí es donde muchas personas confunden el concepto. Creen que ser estoico es ser frío, pero la verdad es otra. Ser estoico es tener tanta conciencia emocional que no necesitas demostrarla en explosiones. La contienes, la respiras, la integras y desde ahí decides con templanza. La neurociencia moderna confirma lo que los estoicos intuían hace siglos. Cuando una emoción intensa se activa especialmente en el sistema límbico, la corteza prefrontal, nuestra zona racional, se desactiva temporalmente. Es fisiológico. No podemos razonar bien cuando estamos abrumados. Por eso el silencio no es solo una herramienta filosófica, es una estrategia biológica. El silencio activa la pausa, y la pausa permite que el cerebro se regule. Ahora bien, ¿cómo aplicarlo en la práctica diaria? La próxima vez que sientas que una emoción intensa toma el control, haz esto: no respondas, no actúes, no escribas ese mensaje, no llames, no tomes esa decisión, solo siéntate, respira, cierra los ojos si es necesario y escucha tu cuerpo, observa tu mente, acepta lo que sientes sin necesidad de traducirlo en acción inmediata. Cuando lo hagas, verás cómo esa emoción pierde fuerza, cómo la ola retrocede y tú sigues en pie. Y cuando después de ese silencio tomes una decisión, será tuya, no de tu enojo, no de tu tristeza, no del miedo, será de ti en calma. Y esa es la gran victoria del estoico: decidir desde su esencia, no desde su reacción. Este principio también se conecta con otros pilares fundamentales. La dicotomía del control nos recuerda que no siempre podemos controlar lo que sentimos, pero sí cómo actuamos al sentirlo. Amor fati nos invita a abrazar incluso esos momentos donde el alma se sacude, porque son parte del camino. Y premeditatio malorum nos prepara para saber que vendrán momentos de caos emocional y que el silencio será nuestro escudo. En un mundo que premia la velocidad, que empuja a reaccionar, a gritar, a responder, el silencio es un acto de rebeldía consciente, una afirmación de poder interior. Es decir, no me dejaré arrastrar. Es reafirmar tu compromiso con la claridad y con la dignidad. Y ahora, te invito a reflexionar: ¿cuántas veces te arrepentiste de lo que dijiste en medio de una emoción intensa?
¿Y cuántas veces ese pequeño espacio de silencio cambió el rumbo de lo que pudo ser un desastre? Si alguna vez te salvaste de una palabra que no dijiste, si alguna vez agradeciste haber respirado antes de actuar, entonces ya conoces el poder de este principio. Compártelo, practícalo y sigue haciendo del silencio tu espacio de libertad. Porque cuando la emoción nubla la razón, la sabiduría comienza por callar. Cuando sientes miedo a lo desconocido, el miedo a lo desconocido, ese frío sutil que se instala en el pecho cuando no sabemos qué viene, cuando la vida cambia de ritmo y los caminos dejan de ser claros. Todos en algún momento hemos sentido esa inquietud silenciosa que no se expresa con gritos, pero que nos paraliza por dentro. Y es allí, precisamente allí, donde el silencio estoico se convierte en un refugio. No como evasión, sino como ancla. Marco Aurelio lo dejó escrito con claridad implacable: nada debe sorprendernos en el universo. Una frase que no pretende apagar tu humanidad, sino despertarte a una verdad más profunda: lo incierto es parte natural del orden de las cosas. Vivir esperando que todo sea previsible es un error que nos condena a la angustia, porque en realidad todo puede cambiar, y lo hará. Y sin embargo, en medio de esa inestabilidad, tú puedes permanecer en calma. El estoicismo no niega el miedo, pero lo observa. No lo combate a gritos, lo disuelve en presencia. Por eso, cuando sientas ese nudo interior frente a lo desconocido, cuando te asalten preguntas sin respuesta o escenarios aún no confirmados, la sabiduría no está en buscar desesperadamente certezas, sino en practicar el silencio. Ese silencio interior que te permite volver al presente, a lo que sí sabes, a lo que sí puedes controlar. Porque lo desconocido no es tu enemigo. Lo que te debilita no es lo que no sabes, sino lo que tu mente imagina cuando no sabe. El miedo se alimenta del vacío que tú mismo llenas con suposiciones, y cuanto más hablas de ello, más real lo haces. Por eso callar también es una forma de protección. No es pasividad, es contención consciente. La técnica estoica frente al miedo al futuro comienza con una visualización. Visualiza lo peor y luego elige callar, no para torturarte, sino para preparar tu espíritu. Es el ejercicio del premeditatio malorum, una práctica que consiste en imaginar con serenidad el peor desenlace posible, no como un acto de pesimismo, sino como una preparación emocional. Y cuando lo haces bien, algo en ti cambia. Te das cuenta de que incluso si ocurre lo peor, seguirás siendo tú. Seguirás teniendo tu carácter, tu virtud, tu silencio. Piénsalo. Lo que más nos agita frente a lo desconocido no es el hecho en sí, sino el miedo a perder el control, la seguridad, la estabilidad. Pero eso nunca ha estado garantizado. Lo que sí puedes garantizar es tu actitud. Y ahí entra el silencio como disciplina. Porque el silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de voluntad. Es decirle a tu alma: aquí estoy, contigo, y pase lo que pase, resistiremos. En la historia del estoicismo hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que ante el abismo de lo incierto eligieron el silencio como escudo. Epicteto, nacido esclavo, no sabía si el día siguiente traería castigo o liberación, pero no vivía paralizado, vivía preparado. Y esa preparación empezaba siempre por dominar su reacción interior. No podía controlar su entorno, pero sí su mente. Y lo hacía en silencio. Cuando tú hoy enfrentes una llamada que no llega, una noticia que aún no sabes si es buena o mala, un futuro profesional incierto, una decisión médica que te inquieta, recuerda esto: no necesitas llenar el vacío con ruido, no necesitas hablar por ansiedad. Lo que necesitas es sentarte contigo mismo y respirar, volver al cuerpo, volver al momento, observar el miedo sin actuar desde él. El silencio frente a lo desconocido también tiene una función práctica. Impide que tomes decisiones precipitadas basadas en supuestos. Te obliga a esperar, a discernir, a actuar solo cuando la información es clara y tu mente serena.
Y eso en este mundo de inmediatez es un acto de resistencia. Ahora bien, ¿cómo lo practicas? Te propongo un ritual simple cuando te enfrentes a un evento incierto. Siéntate 5 minutos en silencio, sin móvil, sin hablar, solo tú y tu respiración. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Permite que esa idea emerja. Mírala, acéptala. Luego pregúntate, ¿y si eso sucede, quién decido ser? No qué harás, sino quién serás. Porque ahí está el verdadero poder, en decidir tu postura interior incluso cuando no sabes lo que viene. Este principio también se conecta con otras enseñanzas estoicas. Dichotomy of control. Tú no controlas lo que vendrá, pero sí controlas tu preparación mental. Amor fati. Si eso que tanto temes finalmente sucede, ámalo. No por masoquismo, sino por sabiduría. Porque si llegó a ti, es porque tenía algo que enseñarte, y tú sabrás recibirlo. Y ataraxia, porque el alma tranquila no necesita tener todas las respuestas, solo necesita estar firme. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces sufriste más por lo que imaginaste que por lo que realmente ocurrió? ¿Cuántas veces el miedo al qué pasará fue más destructivo que el hecho en sí? Tal vez hoy estés esperando una respuesta. Tal vez enfrentes una etapa incierta. Tal vez sientas que el terreno tiembla bajo tus pies. Si es así, no corras a buscar ruido. No llenes el vacío con palabras vacías. No te desgastes explicando lo que aún no sabes. Quédate, respira y calla. Porque ese silencio, cuando es valiente, es una declaración profunda. No tengo todas las respuestas, pero tengo paz. Y esa paz es lo único que realmente necesitarás para cruzar cualquier oscuridad. Porque el silencio, cuando nace de la sabiduría, ya es una forma de luz. Cuando todo está confuso y no ves con claridad, a veces todo parece nublado. No fuera, sino dentro. Y no importa cuántas personas te hablen, cuántas opiniones recibas o cuánto lo analices. Nada encaja, nada se aclara. Estás allí, en medio del ruido, con la mente dando vueltas y el corazón en pausa. ¿Y sabes qué es lo más valiente que puedes hacer en esos momentos? Callar. Sí, callar. No como rendición, sino como estrategia. Porque hay decisiones que no se deben tomar cuando todo está borroso. Hay pensamientos que no conviene alimentar cuando la emoción domina. Y hay silencios que no son vacíos, sino pausas sagradas para que emerja la verdad. Los estoicos conocían bien ese estado, la niebla mental, la confusión emocional, la tormenta interna que no permite ver con claridad. A eso le respondían con una técnica tan sencilla como poderosa, la suspensión del juicio, lo que los griegos llamaban epoché. ¿En qué consiste? En esto: no concluyas nada mientras no tengas visión clara. No creas en lo que piensas. Cuando estás agitado, no respondas. Mientras tu alma esté en guerra. Séneca decía que la mente confundida es como el agua turbia. Si no la agitas, poco a poco se aclara. Y tenía razón. La claridad no se alcanza corriendo. Se alcanza quedándose quieto, respirando y observando. Cuando todo esté confuso en tu vida, una relación que no sabes si continuar o soltar, una decisión laboral que te agobia, un conflicto personal que no sabes cómo manejar, la respuesta inmediata rara vez es la correcta, porque en medio de la turbulencia la mente se vuelve juez sin pruebas y el corazón un rehén de sus impulsos. La práctica estoica en esos momentos es simple pero contraintuitiva. No corras, no expliques, no actúes. Suspende, respira, silencia tu reacción. No se trata de reprimirte, se trata de no precipitarte. Es un arte más profundo, el arte de sostener el no saber sin desesperar. Callar cuando todo es confusión. Es un acto de fe en tu sabiduría futura. Es confiar en que si hoy no ves con claridad, mañana lo harás. Pero solo si no fuerzas una salida. La claridad llega como el amanecer. No la puedes acelerar, pero sí puedes esperarla en paz. Y ese silencio no solo es externo, es sobre todo interno.
Es el silencio de no juzgarte por estar perdido. El silencio de no exigirte tener la respuesta ya. El silencio de no alimentar pensamientos que solo ensucian más el agua. Ese es el silencio que cura, que aclara, que ordena. Marco Aurelio, en medio del caos del Imperio Romano, escribía en su diario: retírate dentro de ti mismo, especialmente cuando más te sientas perdido. Allí encontrarás descanso. Ese retiro del que habla es el silencio. El silencio que no evade la realidad, sino que le da espacio para revelarse por sí sola. Y es que hay algo curioso cuando aprendes a quedarte en silencio en medio del desorden. Empiezas a notar cosas, sutilezas, intuiciones, verdades que estaban ahí, pero que el ruido mental no te dejaba escuchar. Entonces, poco a poco, aparece una idea más clara, una emoción más equilibrada, una decisión más firme, no porque la hayas buscado a la fuerza, sino porque dejaste que surgiera. Te invito a ponerlo en práctica la próxima vez que te sientas confundido. En lugar de hablar con todo el mundo, en lugar de analizar sin descanso, siéntate en silencio por 10 minutos. Apaga todo, cierra los ojos y solo observa. No trates de resolver nada, solo respira y permite que los pensamientos pasen como nubes, sin apegarte, sin juzgar. Solo observa y espera. Hazlo durante 3 días, antes de tomar cualquier decisión importante. Y verás cómo el agua empieza a aclararse, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de agitarlo todo. Este principio conecta de manera profunda con otros pilares del estoicismo, con la dicotomía del control, porque entenderás que no puedes controlar el momento en que llega la claridad, pero sí puedes controlar tu actitud mientras esperas. Con amor fati, porque aceptar incluso tu estado de confusión es una forma de amar lo que es. Y con ataraxia, porque cuando dejas de pelear contra el caos, la paz empieza a hacerse posible. Y quizás tú que estás escuchando esto ahora mismo te encuentres en ese punto donde no sabes si avanzar o retroceder, donde todo parece una neblina, donde el corazón te pide una cosa y la mente otra. Si es así, no tomes decisiones hoy, no te exijas certeza inmediata. No confíes en lo que piensas cuando estás nublado. Confía en lo que descubrirás cuando el cielo se despeje, y ese cielo solo se despeja con silencio. Ahora te dejo esta pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar una salida inmediata, hicieras una pausa real? ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras esperar la claridad en lugar de forzarla? Recuerda, el silencio no es ausencia de voz, es presencia de sabiduría. Y la sabiduría nunca tiene prisa, porque sabe que lo verdadero se revela solo cuando la mente se detiene y el alma escucha. Y cuando eso ocurra, lo verás, no con los ojos, sino con el corazón quieto. Cuando el silencio puede decir más que 1000 palabras, cuando las palabras sobran, el alma habla. Y lo hace en un idioma que no necesita ruido, ni explicaciones, ni justificaciones. Ese idioma es el silencio, no cualquier silencio, sino ese que nace de la comprensión, de la aceptación, de la sabiduría que sabe cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Hay momentos en la vida en los que todo lo que puedas decir se queda corto. Cuando alguien te ha fallado profundamente, y lo sabes, pero ya no necesitas discutir. Cuando una situación te hiere, pero entiendes que gritar no cambia nada. Cuando te duele, pero decides no envenenar el aire con reproches. Allí, justo allí, el silencio se convierte en tu mayor fortaleza. Epicteto lo dijo con crudeza y claridad. A veces lo más sabio que puedes hacer es callar. Y no se refería a callar por cobardía, sino por conciencia, por dominio propio. Porque hay un punto en que hablar se vuelve innecesario, y el verdadero respeto por uno mismo comienza con la decisión de no alimentar lo que ya no merece energía. Ese silencio no es vacío, es afirmación. Es un mensaje que dice: he entendido, no me rebajaré.
Y tampoco necesito convencerte de nada. Es el lenguaje del alma cuando ha superado el impulso del ego, cuando ha trascendido la necesidad de tener la última palabra. Porque cuando uno está en paz consigo mismo, no necesita explicar nada a nadie. En las relaciones humanas esto es más evidente que nunca. Cuando alguien te hiere y tú respondes con palabras, estás entrando en su juego. Pero cuando te quedas en silencio, no por rencor sino por claridad, el impacto es más profundo, porque quien actúa desde la inconsciencia espera siempre una reacción, y no hay nada que incomode más a quien espera un conflicto que la serenidad de tu no respuesta. Callar no es desaparecer, es retirarte con dignidad, es dejar que el tiempo, la distancia y tus acciones hablen por ti, porque la coherencia grita más fuerte que cualquier discurso, y el silencio es el eco que deja la madurez emocional. Hay silencios que no necesitan ser explicados, cuando dejas de justificarte ante quien no quiere comprenderte, cuando dejas de repetir lo mismo a quien no escucha con el corazón, cuando decides que ya no necesitas probar nada a nadie. Esos silencios son un acto de liberación, una declaración de que te eliges a ti, por encima del drama, del conflicto, del desgaste. Y en el ámbito interior, este principio toma aún más fuerza, porque también hay que aprender a callar dentro de uno mismo. ¿Cuántas veces nos quejamos en voz baja sin parar? ¿Cuántas veces discutimos mentalmente con personas ausentes? ¿Cuántas veces nos decimos una y otra vez lo que deberíamos haber dicho? Todo eso es ruido que nos quita poder. Por eso el ejercicio que hoy te propongo es simple pero transformador: un día entero de mini retiro en silencio interior. No necesitas dejar de hablar con otros, aunque sería ideal. Lo que necesitas es dejar de quejarte por dentro. Ni una queja mental, ni una crítica silenciosa, ni un reproche interno. Solo observar, agradecer y seguir. Un día, solo uno, pero vivido con conciencia. Verás lo que ocurre. Descubrirás cuánta energía gastas en lo que no cambia nada, cuánto peso emocional llevas sin darte cuenta, y cuánto más ligero puedes vivir cuando eliges no reaccionar a cada pensamiento que cruza tu mente. Este principio, aunque parece sencillo, resume una de las enseñanzas más profundas del estoicismo: el dominio de uno mismo no se prueba cuando todo está bien, sino cuando todo en tu interior te pide gritar, y tú eliges callar. Y no porque no tengas que decir, sino porque ya no necesitas decirlo, porque tu silencio ha madurado, porque ya no es debilidad, sino fuerza, ya no es resignación, sino sabiduría. Y quien llega a ese nivel de comprensión entiende que muchas veces el alma habla más claro cuando la boca se calla. Ahora te pregunto, ¿en qué parte de tu vida el silencio podría hablar mejor que tus palabras? ¿Qué conflicto, qué emoción, qué herida podrías sanar más con una pausa que con una discusión? Piénsalo y siéntelo, porque quizás hoy no necesitas una gran respuesta, solo un silencio bien elegido. A veces lo único que necesitamos es recordar que el poder no está en lo que decimos, sino en lo que decidimos no decir. El silencio, lejos de ser vacío, puede ser nuestra afirmación más poderosa. Hoy has recorrido 15 momentos en los que callar no es rendirse, sino dominarse. No es esconderse, sino elevarse por encima del ruido. La filosofía estoica no te pide que huyas del mundo, sino que te enfrentes a él con calma, con claridad, con propósito. Y a veces la mejor forma de hacerlo es elegir el silencio como escudo, como lenguaje, como refugio, porque quien sabe cuándo callar, sabe también cuándo actuar con sabiduría. Hoy te invito a algo simple, pero profundamente transformador. Elige uno de estos momentos, solo uno, y la próxima vez que lo vivas, quédate en silencio, no para reprimirte, sino para observar, para elegir con más conciencia y para permitirte responder desde tu centro, no desde tu impulso. Si este contenido te resonó, si sentiste que algo dentro de ti se calmó,
o se encendió, entonces es este canal, es tu espacio. Aquí cultivamos la fuerza interior con filosofía y presencia. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete, no por costumbre, sino porque tu mente merece estos recordatorios y porque cada video está pensado para acompañarte en tu proceso de fortaleza silenciosa. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 15 silencios crees que más necesitas practicar en este momento de tu vida? ¿Hay alguno que ya aplicas y te ha cambiado? Déjalo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la luz que alguien más necesita leer hoy. Recuerda, no estamos solos en este camino. Y si quieres seguir profundizando en cómo el silencio puede ser tu mejor respuesta, incluso en los momentos más difíciles, te recomiendo que veas este otro video que aparece en pantalla. Ahí descubrirás cómo el silencio bien usado puede transformar incluso el rechazo en poder interior. Nos vemos allí.